Sigmund Freud. El humor, 1927. Nota introductoria. Freud escribió este artículo en 5 días en la segunda semana de agosto de 1927 y fue leído en su nombre por Anna Freud el 1 de septiembre ante el 10º Congreso Psicoanalítico Internacional celebrado en Innsbruck. En el otoño de ese mismo año fue publicado en el Almanach Psicoanalítico para 1928. Tras un intervalo de más de 20 años, retorna aquí al tema examinado en la última sección de su libro sobre el chiste, considerándolo a la luz del nuevo cuadro estructural de la psiquis. Hacia el final del artículo emergen algunas interesantes cuestiones de metapsicología y por primera vez se presenta al superyo bajo una faz amable. James Strachey. En mi escrito sobre el chiste y su relación con lo inconsciente, 1905, traté del humor, en verdad, solo desde el punto de vista económico. Me pareció haber hallado la fuente del placer procurado por el humor y haber demostrado, según creo, que la ganancia de placer humorístico proviene del ahorro de un gasto de sentimiento. El proceso humorístico puede consumarse de dos maneras. En una única persona, que adopta ella misma la actitud humorística, mientras a la segunda persona le corresponde el papel del espectador o usufructuario, o bien entre dos personas, una de las cuales no tiene participación alguna en el proceso humorístico, pero la segunda la hace objeto de su consideración humorística. Para detenernos en el más grosero ejemplo, cuando el delincuente que es llevado al cadalso un lunes manifiesta: «Vaya, empieza bien la semana», desarrolla él mismo el humor, el proceso humorístico se consuma en su persona y es evidente que le aporta cierta complacencia. A mí, el oyente no involucrado, me alcanza en cierto modo un efecto a distancia de la operación humorística del criminal. Registro, quizá de manera semejante a él, la ganancia de placer humorístico. El segundo caso se presenta cuando, por ejemplo, un literato o un pintor describen con humorismo los modales de personas reales o inventadas. No hace falta que estas últimas muestren humor ninguno, la actitud humorística es asunto exclusivo de quien las toma por objeto y, como en el caso anterior, el lector o espectador pasa a participar del goce del humor. Resumiendo, entonces, uno puede dirigir la actitud humorística, no importa en qué consista ella, hacia su propia persona o hacia una persona ajena. Cabe suponer que brinda una ganancia de placer a quien lo hace, y que al espectador no involucrado le corresponde una pareja ganancia de placer. El mejor modo que tenemos de asir la génesis de la ganancia humorística es volvernos al proceso que sobreviene en el espectador, ante el cual otro desarrolla humor. Ve a ese otro en una situación que, previsiblemente, habrá de producir los indicios de un afecto. Se enojará o quejará, exteriorizará dolor, se aterrorizará, espantará, acaso hasta desesperará. Y el espectador oyente está pronto a seguirlo en eso, a dejar que nazcan en él idénticas nociones de sentimiento. Pero ese apronte de sentimiento recibe un desengaño. El otro no exterioriza afecto alguno, sino que hace una broma. Pues bien, del gasto de sentimiento ahorrado proviene el placer humorístico del joven. Uno llega con facilidad hasta ese punto, pero enseguida se dice que el proceso que tiene lugar en el otro, en el humorista, es el que merece la mayor atención. No hay ninguna duda de que la esencia del humor consiste en ahorrarse los afectos a que habría dado ocasión la situación y en saltarse mediante una broma la posibilidad de tales exteriorizaciones de sentimiento. En esa medida el proceso del humorista tiene que coincidir con el del oyente. Mejor dicho, el proceso que adviene en éste tiene que haber copiado al del humorista. Ahora bien, ¿cómo produce el humorista aquella actitud psíquica que le vuelve superfluo el desprendimiento de afecto? ¿Qué ocurre dinámicamente en él a raíz de la actitud humorística? Es evidente que la solución del problema debe buscarse en el humorista. En el oyente solo cabe suponer un eco, una copia de ese proceso desconocido.
Es tiempo que nos familiaricemos con algunos caracteres del humor. El humor no tiene solo algo de liberador, como el chiste y lo cómico, sino también algo de grandioso y patético. Rasgos estos que no se encuentran en las otras dos clases de ganancia de placer derivada de una actividad intelectual. Es evidente que lo grandioso reside en el triunfo del narcisismo, en la inatacabilidad del yo triunfalmente aseverada. El yo rehúsa sentir las afrentas que le ocasiona la realidad, rehúsa dejarse constreñir al sufrimiento, se empecina en que los traumas del mundo exterior no pueden tocarlo y aún muestra que solo son para él ocasiones de ganancia de placer. Este último rasgo es esencialísimo para el humor. Supongamos que el criminal a quien llevaron un lunes al patíbulo hubiera dicho: «No me importa nada, ¿qué interesa que ahorquen a un tipo como yo? El mundo no se hundirá por eso». Deberíamos juzgar que ese dicho contiene, sí, una grandiosa superioridad sobre la situación real, es sabio y justificado, pero en verdad no trasunta la huella del humor, y aún descansa en una apreciación de la realidad que es directamente contraria a la del humor. El humor no es resignado, es opositor. No solo significa el triunfo del yo, sino también el del principio de placer, capaz de afirmarse aquí a pesar de lo desfavorable de las circunstancias reales. Mediante estos dos últimos rasgos, el rechazo de la exigencia de la realidad y la imposición del principio de placer, el humor se aproxima a los procesos regresivos o reaccionarios que tan ampliamente hallamos en la psicopatología. Con su defensa frente a la posibilidad de sufrir, ocupa un lugar dentro de la gran serie de aquellos métodos que la vida anímica de los seres humanos ha desplegado a fin de sustraerse de la compulsión del padecimiento. Una serie que se inicia con la neurosis y culmina en el delirio, y en la que se incluyen la embriaguez, el abandono de sí, el éxtasis. El humor debe a ese nexo una dignidad que falta enteramente, por ejemplo, al chiste, pues éste o bien solo sirve a la ganancia de placer, o pone esta última al servicio de la agresión. Ahora bien, ¿en qué consiste la actitud humorística por la cual uno se rehúsa al sufrimiento, pone de relieve que el yo es indoblegable por el mundo real, sustenta triunfalmente el principio de placer? Pero todo ello sin resignar, como lo hacen otros procedimientos de igual propósito, el terreno de la salud anímica. Ambas operaciones, por cierto, parecen inconciliables entre sí. Si nos volvemos a la situación en que alguien adopta una actitud humorística frente a otro, parece natural la concepción que ya indiqué tímidamente en mi libro sobre el chiste. Se comporta hacia él como el adulto hacia el niño, en la medida en que discierne la nulidad de los intereses y sufrimientos que le parecen grandes a aquel y se ríe de ellos. Así, el humorista gana su superioridad poniéndose en el papel del adulto, en cierto modo en la identificación padre, y deprimiendo a los otros a la condición de niños. Esta hipótesis recubre el estado de cosas, pero no parece convincente. Uno se pregunta cómo llega el humorista a ponerse a la medida de ese papel. Pero recordemos la otra situación del humor, probablemente más originaria y sustantiva, en que alguien dirige la actitud humorística hacia su persona propia para defenderse de ese modo de sus posibilidades de sufrimiento. ¿Tiene algún sentido decir que se trata a sí mismo como a un niño y simultáneamente desempeña frente a ese niño el papel del adulto superior? Opino que daremos un fuerte respaldo a esa representación poco verosímil si tomamos en cuenta lo que las experiencias patológicas nos han enseñado acerca de la estructura de nuestro yo. Este yo no es nada simple, sino que alberga como su núcleo a una instancia particular, el superyo, con el que confluye muchas veces a punto tal que no podemos distinguirlos entre sí, mientras que en otras circunstancias se separa tajantemente de él. El superyo es, genéticamente, heredero de la instancia parental. A menudo mantiene al yo en severo vasallaje, y de hecho lo sigue tratando como antaño trataron los progenitores o el padre al niño.
Obtenemos entonces un esclarecimiento dinámico de la actitud humorística cuando suponemos que consiste en que la persona del humorista debita el acento psíquico de su yo y lo traslada sobre su superyo. A este superyo, así hinchado, el yo puede parecerle diminuto, todos sus intereses desdeñables, y a raíz de esta nueva distribución de energía, al superyo puede resultarle fácil sofocar las posibilidades de reacción del yo. Fieles a nuestra terminología habitual, en vez de traslado del acento psíquico, tendremos que decir desplazamiento de grandes volúmenes de investidura. Cabe preguntar si tenemos derecho a representarnos esos vastos desplazamientos de una instancia del aparato psíquico a otra. Parece esta una nueva hipótesis ad hoc. Empero, podemos recordar que repetidas veces, aunque no con demasiada frecuencia, hemos contado con un factor así en nuestros intentos de representación metapsicológica del acontecer anímico. Por ejemplo, supusimos que la diferencia entre una investidura erótica de objeto ordinario y el estado de un enamoramiento consiste en que en este último caso se traspasa hacia el objeto una investidura incomparablemente mayor, de suerte que el yo se vacía en pos del objeto, por así decir. A raíz del estudio de algunos casos de paranoia, pude comprobar que las ideas de persecución se forman muy temprano y subsisten largo tiempo sin exteriorizar un efecto notable, hasta que luego, a partir de determinada ocasión, reciben las magnitudes de investidura que les permiten volverse dominantes. Por eso, la curación de esos ataques paranoicos consistía menos en una disolución y corrección de las ideas delirantes que en la sustracción de la investidura de que estaban provistas. La alternancia entre melancolía y manía, entre sofocación cruel del yo por el superyo y emancipación del yo respecto de esa presión, nos impresionó como una migración de investidura de esa índole, que por añadidura podría aducirse para la explicación de toda una serie de fenómenos de la vida anímica normal. Si hasta ahora hemos hecho esto último en medida tan escasa, ello se debe a la reserva que hemos practicado, más bien digna de elogio. El campo en que nos sentimos seguros es el de la patología de la vida anímica. Ahí hacemos nuestras observaciones, ahí adquirimos nuestras convicciones. Solo nos aventuramos a formular un juicio sobre lo normal cuando lo colegimos en los aislamientos y deformaciones de lo patológico. Una vez que hayamos superado esta aversión, discerniremos cuán grande papel les incumbe para la inteligencia de los procesos anímicos, a las constelaciones estáticas, así como a los cambios de vía dinámicas de la cantidad de investidura energética. Opino, entonces, que merece considerarse la posibilidad aquí propuesta. En una determinada situación, la persona sobreinviste de pronto a su superyo y a partir de éste modifica las reacciones del yo. Lo que conjeturo respecto del humor halla también una notable analogía en el campo emparentado del chiste. En cuanto a la génesis del chiste, debí suponer que un pensamiento preconsciente es librado por un momento a la elaboración inconsciente, y el chiste sería entonces la contribución que lo inconsciente presta a lo cómico. De manera por entero semejante, el humor sería la contribución a lo cómico por la mediación del superyo. En todo lo demás tenemos noticia del superyo como de un amo severo. Se dirá que armoniza mal con este carácter el hecho de que consienta en posibilitar al yo una pequeña ganancia de placer. Es cierto que el placer humorístico nunca alcanza la intensidad del yo que se obtiene en lo cómico o en el chiste. Nunca se desfoga en risa franca. También es verdad que el superyo, cuando produce la actitud humorística, no hace sino rechazar la realidad y servir a una ilusión. Pero atribuimos un valioso carácter, sin saber muy bien por qué, a este placer poco intenso. Lo sentimos como particularmente emancipador y enaltecedor. En efecto, la broma que constituye al humor no es lo esencial. Solo tiene el valor de una muestra. Lo esencial es el propósito que el humor realiza, ya sea firme en la persona propia o en una ajena. Quiere decir, véanlo, ese es el mundo que parece tan peligroso, un juego de niños. Bueno, nada más que para bromear sobre él.
Si es de hecho el super-yo quien en el humor habla de manera tan cariñosa y consoladora al yo amedrentado, ello nos advierte que todavía tenemos que aprender muchísimo acerca de la esencia del super-yo. Por lo demás, no todos los hombres son capaces de la actitud humorística. Es un don precioso y raro. Muchos son hasta incapaces de gozar del placer humorístico que se les ofrece. Y, por último, si mediante el humor el super-yo quiere consolar al yo y ponerlo a salvo del sufrimiento, ¿no contradice con ello su descendencia de la instancia parental?